Bueno, buenos días. Quisiera empezar saludando a todos los asistentes a este congreso, agradecer su presencia. Este tipo de conversaciones son las que inicialmente pueden darle voz a los procesos de participación disruptivos, como comenzar a hablar de mercados y economías frente al fenómeno de las sustancias psicoactivas. Hablar de territorialización y mercado en Colombia es muy importante porque parte de nuestro proceso histórico y de contexto ha sido dentro de un contexto que ha sido golpeado por la seguridad y normalmente ha sido regulado desde una tendencia prohibicionista y desde un sector muy, perdón. Bueno, en este sentido, quisiéramos comenzar con la conversación de María Alejandra, quien nos va a hacer una presentación sobre Siembra Paz, cultivos rurales y comercios urbanos de la marihuana y la coca. Aló. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar acá. Yo quisiera hacer una presentación muy breve reflexionando sobre las políticas actuales y los vacíos que hay sobre estas dos plantas, marihuana y coca, donde consumidores y cultivadores han sido estigmatizados por esta guerra contra las drogas, pero hoy la política de drogas frente a cada una de estas plantas está en momentos muy distintos. Entonces quisiera como hacer una reflexión. Primero quisiera comenzar con la política de drogas frente a la marihuana en el estado actual. El debate hoy, probablemente en este escenario todo el mundo lo tiene muy claro, pero lo que se pretende con la regulación del cannabis de uso adulto es cambiar este enfoque punitivo por uno basado en salud pública, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo rural. En Colombia, como todos lo sabemos, el consumo de la dosis personal está despenalizado, también el de aprovisionamiento y el autocultivo hasta de 20 plantas. Así que la discusión actual es sobre la regulación de la producción y la comercialización. Digamos que esta regulación eventual permitiría armonizar estas contradicciones en las que vivimos, que el consumo es despenalizado, pero no la producción. No sé si para todo el mundo es claro, pero me gustaría contar que en el estado actual lo que se está buscando es reformar el artículo 49 de la Constitución, donde se metió una frasecita que dice que está prohibido el porte del consumo de las sustancias psicoactivas. Ese artículo se pretende reformar para que no haya contradicciones o interpretaciones para poder regular. Por primera vez, como es una reforma de la Constitución, se requerían 8 debates y faltan los 2 últimos. Esto simplemente daría paso a una eventual regulación, es decir, con esa reforma del artículo 49 no queda regulado el mercado de cannabis, simplemente se da, digamos, como la armonización de las interpretaciones jurídicas para que se pueda empezar a regular. Yo creo que esta reforma es necesaria, por supuesto, no es perfecta, se incluyeron elementos sobre licencias y sobre impuestos que no debían quedar en la Constitución, eso era propio de un proyecto de ley, pero nos permite avanzar. Sin embargo, lo que deberíamos estar discutiendo son los detalles. Yo quisiera contar brevemente y rápidamente, ¿dónde va el tiempo? No lo veo, bueno. ¿Cuáles son los elementos de esta regulación que deberíamos estar discutiendo? Y este es un documento que hicimos desde el Centro de Estudios de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, planteando cuáles son los debates que deberíamos dar en un eventual mercado regulado. Digamos que el primer objetivo que deberíamos pensar para un mercado regulado del cannabis sería desarrollar una política de salud pública. Pero, ¿cómo logramos este objetivo? Hay diferentes puntos que deberíamos estar discutiendo. El primero es que para que la sociedad como un todo apoye esta iniciativa, hay que pensar cuáles van a ser los mecanismos para prohibir el acceso a menores de edad y establecer sanciones a los establecimientos que provean a menores de edad de esta sustancia. Hay que empezar a diseñar e implementar estrategias pedagógicas sobre los riesgos asociados al consumo. Parte de la gente que está en contra de que regulemos la marihuana para uso recreativo es que consideran que se están disminuyendo los riesgos percibidos al consumo. ¿Cuáles van a ser las estrategias para que esto no sea así? Una cosa que debería ser muy clara en la legislación es que hay que limitar la promoción, el mercadeo y regular las características del empaquetado de los productos. Por ejemplo, en Estados Unidos la discusión ahora en los estados donde ya está regulado es que los paquetes donde vienen estos productos son llamativos para los niños. Son de colorcitos, unos muñequitos verdes, rosados, morados.
Esto tiene que estar regulado y prohibido. Hay dos temas que hay debate y como sociedad en Colombia no nos hemos puesto ya a conversar esos detalles. Primero, ¿habrá un registro o no de consumidores? En Uruguay lo hicieron, en Estados Unidos no. Digamos, ya no somos los primeros en tomar esas decisiones y deberíamos debatir los pros y los contras. Y el segundo es si vamos a poner el límite a los porcentajes de THC en los productos regulados. Para muchos, yo me incluyo en estos dos, si hiperregulamos D y E, pues básicamente de facto vamos a quedar en la prohibición de nuevo. Pero ese es un debate que deberíamos dar. ¿Vamos a registrar consumidores o no? ¿Se va a poner límites al THC o no? Yo considero que no, pero podemos debatir por qué no. Siguiente, el otro objetivo de regular el mercado de cannabis de uso adulto es mejorar las condiciones de seguridad urbana y territorial. ¿Por qué? Primero porque nos permitiría reorientar los recursos policiales y judiciales hoy dedicados a perseguir a la marihuana. En los datos que nosotros hemos sacado, el 40% de las incautaciones, 50% de las incautaciones que se hacen hoy es marihuana y de ese 50%, el 40% es menos que la dosis mínima. O sea, claramente los recursos policiales se están enfocando donde no es. Los recursos policiales deberían estar enfocados en desmantelar organizaciones criminales, no en perseguir la dosis mínima. Pero es necesario implementar medidas de análisis de riesgo en zonas productores de cannabis que van a participar en el mercado regulado. A las organizaciones criminales no les conviene que el mercado esté regulado, porque las rentas se van a disminuir y eso va a generar y a exponer tanto a productores como consumidores. El tercer punto o el objetivo de regular el mercado de cannabis de uso adulto es construir un mercado que permita una competencia justa, equidad social y sostenibilidad ambiental. Con el cannabis de uso adulto no nos puede pasar como lo que pasó con el cannabis medicinal y es que quedaron, digamos, excluidos productores históricos de cannabis. Eso no nos puede volver a pasar. Así que hay que pensar si vamos a identificar y delimitar los grupos poblacionales que van a ser prioritarios en la distribución de unas eventuales licencias. Hay que identificar cultivadores y productores que hacen parte del mercado actual, porque como cualquier cadena de valor agrícola van a necesitar asistencia técnica. Si no se diseña una asistencia técnica para esos productores, quienes van a tener el acceso al mercado de uso recreativo van a ser los que ya tienen licencia medicinal y van a quedar por fuera un montón de gente. Hay que proteger, por ejemplo, preservar los acuerdos comunitarios de control de la producción que existen hoy, por ejemplo, en el norte del Cauca. Y en el norte del Cauca yo creo que tenemos un piloto para poder definir cómo sería un mercado regulado, con efectos además para la paz total, etc. Con el tema del cannabis hay que empezar a hablar de los efectos ambientales. Si empezamos a hablar de un mercado regulado, pues también tiene, así como hay requisitos sociales y de salud, también tenemos que hablar de los requisitos ambientales. De eso hablará tú más adelante y es que hay que identificar también quién participa en la distribución y comercialización y venta actual y ese es el grupo que debería sumarse al mercado regulado, si no, no hicimos nada. El objetivo de regular el cannabis es eliminar el mercado ilegal, pero si todos los actores que empiezan a participar en el nuevo mercado son actores nuevos y no hubo una incorporación de quienes hoy distribuían, pues no hicimos nada. El caso del estado de Nueva York en Estados Unidos es muy interesante, ahí las licencias se priorizaron para aquellas personas que tuvieran delitos previos asociados al cannabis. Digamos, hubo una explícita decisión. 4 minutos, bien. Hay que empezar a estudiar las figuras jurídicas para terminar los procesos penales de personas investigadas, imputadas y acusadas por delitos asociados al cannabis. Si una cosa se va a volver legal, ¿cómo vamos a resolver, digamos, esos procesos jurídicos? Hay varias recomendaciones, digamos, transversales sobre el tema del cannabis que quisiera mencionar. Por supuesto, hay que fortalecer los espacios de participación para el diseño, que todavía ayer vi por Twitter que por primera vez se sentó el Ministerio de Justicia con Agricultura y Salud para empezar a pensar el mercado regulado de cannabis. Yo creo que una vez ellos tengan una propuesta, pues tienen que ampliar esas mesas a la sociedad civil. Hay que caracterizar el mercado actual de uso adulto. Nadie sabe quién produce, dónde se comercializa, no hay datos a nivel nacional, no sabemos nada. Con la coca sabemos dónde están las hectáreas cultivadas, con el cannabis es humo estéreo y es la sustancia más consumida hoy en Colombia y es la que vamos a regular.
Yo creo que hay que enmarcar la regulación del cannabis en un piloto que podamos ir ajustando, no podemos hiperregular, como decíamos ya antes, y tenemos que empezar a ajustar en el camino. Hay que diseñar, implementar programas de formación para la fuerza pública. El chip de la fuerza pública no ha cambiado, estamos pensando en regular cannabis y de un día para otro ellos no están, digamos, listos para esta discusión. Hay que empezar a hacer y diseñar programas pedagógicos. Yo he visto por ahí que mucha gente está soñando con que un mercado regulado del cannabis va a implicar un aumento en el recaudo fiscal. Yo creo que eso no es así. Tenemos que diseñar un marco tributario, por supuesto, pero ese marco tributario no puede ser excesivo porque si no, no va a haber incentivos para pasar del mercado ilegal al legal. Entonces, no podemos aspirar a que uno de los objetivos de la regulación del cannabis es aumentar el recaudo fiscal, porque si es muy alto, pues no va a haber nadie, ni los consumidores ni los productores van a tener incentivos para pasarse al mercado regulado. Luego yo creo que eso hay que bajarle a las expectativas tributarias. Temas que hay que empezar a discutir, entonces el diablo está en los detalles de la regulación y no estamos discutiendo como esos detalles. ¿Qué va a pasar si hacemos licencias para comercialización y producción de cannabis y pues cogen a alguien que no tenía la licencia? Eso va a ser sanción administrativa, sanción penal. O sea, ¿cuál va a ser ahora si uno no tiene licencia al cannabis? ¿Qué pasa? Entonces yo creo que hay una cantidad de detalles. Estamos enfrascados en una discusión de si el cannabis tiene riesgos, sí o no. Todas las sustancias psicoactivas tienen riesgos. Lo importante es quién va a manejar los riesgos y los detalles de la regulación. Yo creo que el debate debería estar ya en cómo vamos a regular para que no nos quede un mercado hiperregulado que no reduzca el mercado ilegal, que es lo que queremos hoy. Creo que no voy a alcanzar a hablar de economía cocalera, ¿o sí? ¿Se me acabó el tiempo? Vale. ¿No veo? 50. Para que alcancemos a tener conversación. Tengo 3 minutos. ¿No? Sí, no, tengo 3 minutos. Voy a decir 3 cosas. Eso era con cannabis. Solamente me avisan cuando se me caen mis 3 minutos, ¿no? En economía cocalera estamos en otra película, completamente. Solamente quiero mencionar lo que ha dicho el gobierno actual y luego dejo a Estefanía que elabore. El gobierno actual ha dicho no a la regulación de la cocaína, no a la fumigación aérea, solo erradicación de cultivos industriales y no persecución a los campesinos cultivadores. Cumplir con lo acordado del PENIS, pero luego rediseñar el PENIS, que es el Programa Nacional de Sustitución, y gradualidad. Promoción de la industrialización de la hoja de coca, foco en las incautaciones e interdicción, y todo esto en una crisis coyuntural que tenemos los cocaleros. Solamente voy a cerrar diciendo que estos son los enunciados que ha hecho el gobierno actual, pero no sabemos nada de los detalles. No sabemos qué va a implicar ese rediseño del Programa Nacional de Sustitución, no sabemos qué va a implicar esta regulación de los usos alternativos de la hoja de coca y no sabemos las implicaciones o los efectos de la implementación de un foco en las incautaciones de la interdicción. Por ahora, digamos, tenemos unos anuncios, pero todavía no hemos trabajado los detalles. Yo iba a dar unas recomendaciones sobre los detalles, pero se me acabó el tiempo. Gracias. Gracias, Bueno, María Alejandra. ¿sigo? Ok, bueno, vamos a avanzar porque estamos cortos de tiempo. Yo vengo a comentarles un poco sobre, ¿sale ya? ¿O lo pongo yo? No sale. ¿Me lo pones? Yo soy investigadora del Centro de Pensamiento a la Orilla del Río, lo pueden encontrar en internet. Nosotros somos investigadores e investigadoras desde la Amazonía y estamos haciendo todo un proceso de movilización en el suroccidente, en Nariño, en Putumayo, en Caquetá y en Cauca, en torno a la organización campesina y sus propuestas para el tema de la regulación. Esto es importante porque mientras aquí hay un énfasis muy fuerte sobre la regulación del cannabis, en las discusiones campesinas, rurales, se está discutiendo el tema desde la coca y desde la cocaína. No obstante, esas discusiones no están llegando pues arriba a gobierno, pero yo vengo a traérselas porque es importante que ustedes todos sepan y todas sepan qué se está discutiendo y qué está proponiendo el campesinado, ¿no? Y la discusión es esta. Entonces,
este tiene una cantidad de discusiones que se hacen desde las regiones y es el llamado a atención a hacer la economía política de esto. A nosotros nos han llenado una serie de discusiones sobre si es narco o no es narco, que este es un tema de Escobar, un tema como de grandes, de Netflix, pero la idea es ir más allá de esto. ¿Por qué no sabemos y qué no sabemos del tamaño del mercado de la economía de la cocaína? Entonces, digamos que los datos que traemos aquí es que es un mercado que alimenta un mercado de consumidores de 20, 21 millones de consumidores. ¿Cuántos habitantes tiene este planeta? 7.200, 7.500, 8.000 millones de personas. Pero esto es un mercado para 20, 21 millones de personas, ¿no? Entonces, ubiquémonos cuál es el tamaño del mercado. Ese mercado está alimentado por 300.000 hectáreas entre Perú, Bolivia y Colombia. 300.000 hectáreas. Yo les digo que el tamaño de los rastrojos en el Caquetá es de 400.000 hectáreas. Es decir, estamos hablando de 300.000 hectáreas. Mucho, poquito, la verdad, es muy reducido, comparando que hay 32 millones de hectáreas que fueron despojadas por el paramilitarismo en el país, ¿no? Pero bueno, estamos inundados en coca. Entonces, váyanse imaginando el tamaño del mercado. Cuando hablamos de 300.000 hectáreas, estamos hablando, y los campesinos, información contrastada con los campesinos, nos dicen 1 hectárea la maneja una familia, ¿no? Entonces, estamos hablando de 300.000 familias. Y cada familia, ellos dicen, somos como de 5 personas. Entonces, hagan las cuentas. 3 por 5, 15,5 millones de personas entre Perú, Bolivia y Colombia. Colombia, pues tiene la mayoría de los cultivos, 60% de los cultivos. Después sigue Perú y después Bolivia. Es decir, en Colombia tenemos apenas 200.000 hectáreas. Entonces, cuando nos dices, es que estamos inundados en coca, pues no es así. Son apenas 200.000 hectáreas que producen el mercado agroexportador pues más importante, uno de los más importantes del país. Entonces, estos son los datos que concretan una tensión muy importante, que es un aumento histórico. ¿En qué estamos en el 2022? Un aumento histórico de cultivos con un aumento histórico de incautaciones. Es decir, estamos en la mayor paradoja del mundo, es cuando más estamos incautando cocaína, pero también es cuando más estamos produciendo. Producimos anualmente, según las estadísticas de UNODC, 2.000 toneladas y se incautan 1.400. Entonces, hagan la cuenta, ¿no? De cómo el nivel de perversidad en la que funciona la prohibición. Entonces, saliendo de esto, yo quería traerles estos datos. El valor de la producción de la hoja de coca, calculados UNODC, que son muy conservadores, muy por lo bajo, está así, en 288 millones de dólares anuales. Pero cuando ustedes de la hoja de coca producen pasta base, que es lo que hacen los campesinos tienen unos trabajaderos y ellos tienen la capacidad de convertir la hoja de coca en base, entonces pueden producir un mercado de 930 millones de dólares anuales. Es decir, ese es el valor agregado de cada trabajadero en el país. Y de ahí el valor del clorhidrato de cocaína. Entonces recuerden que cultivan la hoja, van al trabajadero, esa pasta base va a los cristalizaderos, ¿no? A los laboratorios de clorhidrato. Esos cristalizaderos, que son los que componen el nudo de la economía política de esto, porque eso no lo tienen los campesinos, es donde lo tiene ya el gran capital, legal o ilegal, ya estamos hablando de que salta a un mercado de 2.005 millones de dólares. Entonces, esa es la economía política de esto, esta es la contradicción de esto, y es lo que llamamos la distribución asimétrica de la violencia y de las ganancias. Es decir, quienes menos ganan son los que más violencia reciben, y ese es el prohibicionismo. Quienes más ganan son los que menos violencia reciben y hasta ejercen la violencia.
Entonces yo quiero que se imaginen el mapa de Colombia lleno de puntos y todos esos puntitos son los trabajaderos. Y de esos trabajaderos producen todo el insumo, la pasta base, que llega a un nudo, a un cuello de botella. Y el cuello de botella son los cristalizaderos. Y esa es la pelea puntual del control de este mercado. ¿Quién tiene el poder de los cristalizaderos en este país? Que hace que la pasta básica, que un mercado de 930 millones pase a un mercado de más del doble, ¿no? Entonces, los datos, cuando nosotros hicimos las cuentas con los campesinos, en este momento de crisis campesina está las ganancias entre 400 y 600 mil pesos cada 3 meses. Es lo que están ganando los campesinos ahorita. Ellos venden la pasta entre 2 y 2 millones y 2.400, y cuando sale el cristalizadero, ese mismo kilo cuesta $5.000, ¿no? Y cuando ya está en mercados internacionales, mínimo cuesta $30.000. Entonces vean los nudos de la economía política de esto. Y en este momento, pues ustedes conocen que estamos en una crisis muy profunda. El tamaño en ventas anual de este mercado, según la UNODC y por lo bajo, es de 9 billones de pesos. Ese es el tamaño de lo que vende, por ejemplo, Cementos Argos en el país, es más o menos el tamaño de Nutresa, y sabemos que la Federación Nacional de Campesinos, de Cafeteros, dicen que anualmente para el 2021 el mercado de las ventas de café fueron por 14 billones. Entonces, imagínense el tamaño de lo que estábamos hablando. Entonces, de ahí para atrás, cuando nos dicen, no, es que vamos a cambiar una mata por otra, pues es imposible, porque usted le está quitando el corazón latente del desarrollo rural de muchas regiones y las está convirtiendo, pues, ¿en qué? En pollos y en gallinas. Esos son los datos que la gente está haciendo en su territorio, porque no van a sustituir matas, sino van a sustituir economías, ¿no? Es decir, si en mis 70, por ejemplo, estábamos en Linares, en Nariño, y calculamos las 70 hectáreas y nos dieron, cada 3 meses se está produciendo aquí 3.000 millones de pesos. Entonces el PENIS, ¿qué tiene que producir? Tiene que hacer un negocio de 3.000 millones de pesos cada 3 meses para sustituir la economía, como ellos dicen, ¿no? Pero no es más gallinas, no, sino que es algo de plata contante y sonante. Bueno, entonces esto es importante porque hay 2 maneras de entender la relación entre la economía, el Estado y la violencia. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, a Petro todo el día tuiteando sobre la incautación, ¿no? Incautamos esto, ¿no? Y hicimos esto, y entonces nos dicen, y Pablo Escobar, ¿no? Y nos inventan, y el Chapo, no, ahora es el Chapo, ¿no? Y es esta narrativa de un narco, y un narco que coopta el Estado, que el Estado es bueno, y el narco lo coopta y lo vuelve malo, ¿no? Y entonces es el crimen organizado, y es toda una narrativa narco que nos impide precisamente ver la economía política del mercado. Entonces nos dice todo el tiempo, no, ñeñe, ñeñe, y bueno, está bien, hay que pensar en ñeñe, ¿no? Pero aquí esto es mucho más grande, ¿no? La otra manera y la otra perspectiva de entender esto es a través de una relación orgánica de esta economía con las élites y una relación orgánica de esta economía con el Estado, ¿no? Y eso tiene que ver con una de las conclusiones de la CEF, de la Comisión de la Verdad, en la que se plantea que es una relación y el tinglado de la relación de economía de la cocaína. La violencia es un tinglado de una relación de unos civiles, de una élite cívico-militar que precisamente impone un modelo armado de acumulación del capital, porque la economía de la cocaína es un modelo de acumulación del capital, ¿no? En el cual se regula a través de una cosa que llamamos y que quiero que ustedes anoten ahí y se lleven eso, que es el de la regulación armada del mercado. Un mercado no funciona en oferta y demanda, sino que hay una serie de políticas que lo regulan. Y particularmente la economía de cocaína funciona a través de la regulación armada del mercado, que es lo que hay que desmantelar, ¿no? Entonces, cuando saltamos a esto,
Una de las conclusiones en la Comisión de la Verdad que tuvimos fue que hay 3 fracturas de este modelo de acumulación en la sociedad colombiana. Entonces ya no estamos hablando de que es que Ñeñe era muy malo, es que Escobar era muy malo, no, esto es mucho más serio, esto es como orgánico, por eso es tan serio y no se resuelve con el PENIS, por ejemplo, ¿no? Se resuelve con políticas serias de control de drogas. Entonces, una de las fracturas de este modelo de acumulación de la cocaína fue una ruptura en la cultura política de este país. Es decir, ustedes saben que vivimos ya en un escenario, por ejemplo, electoral, en el que cuestan las campañas y esas campañas son pagadas por sectores específicos, ¿no? Sabemos de ahí nodos subregionales impuestos sobre el poder en el país que articulan estos mercados y las élites regionales y las élites nacionales. Entonces, esto es mucho más grave y eso empieza a deteriorarse precisamente desde los 80s para acá. Segundo, que hay una fractura profunda dentro de las fuerzas militares, es decir, todo este prohibicionismo acabó y fracturó las fuerzas militares y las fuerzas que ahora entendemos como divididas en múltiples cárteles dentro del dentro de las fuerzas, en las cuales tenemos unos cárteles que funcionan para contratación, otros cárteles que funcionan para ascensos y otro que funciona precisamente para el control de la red de tráfico. Y finalmente, lo que ha permitido el prohibicionismo y la incapacidad de entender esto, la economía política y la regulación armada del mercado, ha creado lo que llamamos la militarización del desarrollo. Entonces ustedes no se acuerdan, pero en los 70s había un programa que se llamaba DRI, ¿no? Desarrollo Rural Integral, que era para desarrollar el país, ¿no? Para desarrollar las regiones en el país. Después del DRI pasó el Plan Nacional de Rehabilitación, otro programa de desarrollo de las regiones que buscaba los principios de participación. Pero a partir de la implantación, digamos, de la inoculación de la ficción del narcotráfico y de la lucha contra las drogas, llegamos a una cosa que se llama el plante, por ejemplo, y después el Plan Consolidación, ¿no? Y todo este aparato de programas que termina, por ejemplo, con las zonas futuros de Iván Duque y con lo que tenemos ahora, que es como, que finalmente termina como el Plan Consolidación, en la militarización de las regiones, en la administración militar de las regiones. Y aquí tal vez no es tan claro, pero yo les estoy hablando de la Macarena, por ejemplo, ¿no? Les estoy hablando del Caquetá, del Guaviare, del Putumayo, los territorios cocaleros que fueron fuertemente administrados por los militares. Eso es otro de lo que nos deja este modelo de acumulación. Entonces, finalmente a mí siempre me insisten en que, bueno, y nos dicen los funcionarios y los encuentros que hacemos de discusión académica, es como, bueno, díganos qué toca hacer, ¿no? ¿Por dónde hay que empezar? Y la verdad, pues yo no trabajo ni para el gobierno, ni asesoro a la Dirección de Política de Drogas y no tengo que decirle al Estado qué hacer. Pero yo sí podría, y en eso sí trabajamos en A la Orilla, en apoyar qué están diciendo las organizaciones. Y la salida no es un programa, no es un proyecto, no es más directriz política, sino está en el campo de lo popular. Es decir, si los campesinos cocaleros ya entienden esto muy bien, mucho mejor que nosotros, y lo han planteado siempre, y ellos saben que esto es una tensión de economía política, y solo se resuelve en el campo de lo popular, y en el campo de la organización, y eso es lo que ellos le están apostando, ¿no? Cómo calculan seriamente en sus territorios y caracterizan sus territorios sobre cuánta coca tienen, y sobre qué están dispuestos a negociar con el gobierno. Y por eso hay propuestas campesinas, que se las traigo a ustedes y podemos hablar de esto más adelante, que han surgido en diferentes declaraciones políticas de organizaciones el año pasado, en la Convención Nacional Campesina, que se plantean en 3 escenarios. En el orden de la violencia, es decir, los campesinos están diciendo no más estigmatización, que tiene que ver mucho con la movilización canábica. Aquí, por ejemplo, ellos están diciendo no más estigmatización, reconocimiento del Estado como víctimas, es decir, los cocaleros son víctimas
del conflicto armado, víctimas de esta regulación armada, ¿no? No son narcocultivadores. Y tercero, ejercicios de hasta reparación. La JEP, por ejemplo, todavía no acepta casos sobre las aspersiones aéreas y la responsabilidad del Estado sobre las aspersiones aéreas. Un segundo y tercer punto es el de la transformación territorial, es decir, ellos están hablando que esas transiciones que plantea el Estado de las economías ilegales a legales tienen que tener unos parámetros mínimos y una de la palabra clave, anótenla por ahí, es gradualidad, ahorita podemos hablar de eso. Ellos están dispuestos a transitar hacia otras economías, pero gradualmente, ¿no? Y tercero, en términos del organizativo y la regulación, porque ellos saben que esto está en proceso de discusión política y de regulación. Y si una regulación se impone para legalizar esa economía política que los explota, pues los va a sacar del escenario rural en el país. Entonces ellos juegan, por supuesto, con la transición, pero también con la regulación. Y eso implica estar en los escenarios políticos y estar organizados para incidir en esos escenarios políticos. Espacios que todavía no se han abierto seriamente por este gobierno. Entonces, finalmente, estas son las experiencias que traigo desde los campesinos y campesinas del sur del país, que están en proceso de organización, de ebullición y que pueden ser muy útiles para los compañeros del movimiento canábico, ¿no? Porque al final, en un punto, todos nos vamos a encontrar. Y esto es un proceso popular y un proceso que implica organización, que no viene de arriba para abajo, no de un funcionario que nos viene a decir qué toca hacer, sino de la capacidad soberana que tienen los campesinos y campesinas de permitir de entrada quién entra y quién no entra a su territorio. Tienen la legitimidad los funcionarios públicos de ir y extender una política de drogas que no comparten, por ejemplo, los campesinos, que no han construido los campesinos. Entonces, esa es la discusión que les traigo y bueno, muchas gracias. Estefanía, muchas gracias. Bueno, ahora tenemos la presentación de César Augusto Tapias. Gracias. Muchas gracias a las investigadoras que me precedieron en la palabra. Me gustaría como que nos enmarquemos, tuvimos en primera instancia como una visión también desde la investigación institucional, desde la universidad, ¿no? Y ahorita acabamos de escuchar un poco lo que se está haciendo desde los centros de pensamiento de la sociedad civil. Yo quiero contarles un poco mi experiencia de vida y etnográfica como usuario de drogas. Y pues ahorita que estábamos hablando, o se mencionó el tema de la guerra contra las drogas, es importante de pronto pensar que es una guerra contra la gente. Quisiera aprovechar este espacio para invitarlos a que lean nuestra última publicación del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional, una publicación del grupo Conflicto Social y Violencia. Allí está publicado el último artículo donde vengo hablando un poco como del mercado urbano. Y a propósito de lo que decía Estefanía, pues yo trabajo con la Unidad para las Víctimas y mi compañero Juan Carlos Patiño tiene un artículo allí bien interesante de cómo las narconovelas han logrado gestionar otro espacio de victimización, aún más de revictimización, ¿no? Porque en las novelas se desarrolla una empatía con el victimario, con el traqueto, y de alguna forma, indirectamente, estamos entonces legitimando la acción violenta contra las víctimas, ¿no? Y ese es otro escenario, claro. Y recurro a esto para contar que mi experiencia es más de carácter etnográfico y vivencial, ¿no? Ya hemos hablado también a nivel global de todo lo que implica el comercio de las drogas, pero en el contexto actual de Colombia me gustaría que no perdiéramos de vista que hay una cantidad de grupos criminales alejados de las ideologías que están dominando este mercado. A propósito de la guerra contra la gente, no perder de vista un par de datos interesantes con la pandemia. Tienen que ver con la disminución del consumo de alcohol, porque como nos prohibían la socialización, poco como para prevenir el contagio, entonces la gente no iba a las tiendas o a los bares, ¿cierto? Y todo el mundo encerrado fue a fumar marihuana, aumentó el consumo del cannabis. Ese es un punto bien interesante y me parece que es una inflexión clave. Pero no perdamos de vista que estas organizaciones criminales lograron, y ya nos lo contaba ahorita
la investigadora Estefanía, cómo aumentó el stock también de producción de cocaína en esa época. Ya les dije entonces esto de los aumentos, pero lo que tendríamos que decir es cómo los traficantes lograron adaptarse a esas condiciones de la pandemia para que, a pesar de todas las regulaciones o la insistencia en la prohibición, pues pudiéramos seguir consumiendo. Quiero compartir esta nota etnográfica que me permite a mí como pasar o cambiar de escenarios de consumo. En mi primer libro, Fumando Mañas, pues precisamente yo estoy describiendo etnográficamente la experiencia de vida de una familia que sobrevive vendiendo principalmente marihuana y perico, ¿no? Y billetes falsos. Pero allí estamos ante precisamente ese eslabón pequeño de la cadena de distribución, casas que sobreviven, poco como la lógica de los campesinos que sobreviven en estas economías, pues hay casas en las zonas urbanas que les llamábamos plazas que sobreviven de eso, es decir, es con la venta de sustancias ilícitas que sobreviven o tienen para vivir en casa. Yo tuve una experiencia diferente posterior a eso. Llegué a Chile justo antes de la pandemia para realizar una pasantía doctoral y me llevó más de una semana y media encontrar distribuidores de marihuana en línea, ya que unos hippies me dijeron que debido a la prohibición allá en Chile, la única manera de conseguir era a través de la red social Grindr. Allí, además de citas amorosas, se hacían citas para drogas. Me llegaban unas flores tan hermosas, olorosas, suaves, que tardaba en fumar por admirarlas. Al regresar a Medellín descubrí que la palabra clave eran flores. Esto también funciona en Bogotá, donde vivo. Flores, para acceder a una red de pequeños productores por la que hay que rotar porque pues, sus stocks son limitados y en realidad cada vez somos más los que estamos tratando de evitar situaciones peligrosas y consiguiendo nuestros medicamentos ahí. Bueno, importante bajo este contexto, me perdí un poco acá. Mirar un poco el consumo urbano que se ha especializado muchísimo, ¿no? Entonces cuando yo regreso, obviamente ya comienzo a ser parte de una red de consumidores de otra línea y me parece importante también como este posicionamiento político de tratar de tener un producto que no ha pasado, digamos, por el control de la violencia criminal. Es decir, hay mucha gente que muere o que está amenazada u obligada a participar de estas economías y no necesariamente por los criminales, ¿no? Pues también acabamos de escuchar cómo en esto interfiere el Estado, la fuerza pública. Entonces ese punto es bien interesante. Comprar flores o consumir flores o hacer parte de esta red de alguna manera nos permite acceder a mercados de producción artesanal, ¿no? Y en ese sentido no solamente se está desafiando a los grupos criminales y también a la policía, sino que hay una diversificación del mercado supremamente interesante. Voy a leerles, por ejemplo, un fragmentico de la última cepa que me ofreció el dealer por WhatsApp. La Blueberry, también conocida como Berry Blue, todo esto me lo dice. Es una variedad índica dominante con un 80% y hay un 20% de sativa. Esta es una especie creada por el DJ Short en la década de los 70, quien comenzó a cruzar cepas autóctonas que se desarrollaron en la naturaleza sin mucha interferencia humana. Cruzó una índica afgana con una sativa tailandesa de las tierras altas y una sativa tailandesa púrpura, lo que produjo una variedad híbrida acertadamente llamada así por su fragancia, sabor a arándanos frescos, tonos azules brillantes en sus hojas y cogollos. Es una de las cepas más populares del mercado. En el 2000 la Blueberry ganó el High Times Cannabis Cup en las categorías de mejor cepa índica y la mejor general, y también recibió el tercer puesto en esta categoría en 2001. Entonces, digamos que hay un mercado más especializado, pues esto no lo decíamos
en fumando mañas, es decir, la gente iba y compraba un cigarro de marihuana y ya. Pues la gente me estaba preguntando, un poco como lo estaban discutiendo ayer, en torno a las estéticas, que huela rico, que sepa rico, que tenga un color atractivo, etcétera, etcétera. Bueno, pero esta red entonces, de todas maneras sigue siendo frágil y obviamente es ilegal, y teníamos la discusión en torno a qué pasa con los autocultivadores que también se insertan en estas redes, ¿no? Que de alguna manera están vendiendo. Ese es un escenario clave. Pues yo quisiera contarles que mi experiencia etnográfica se dio un poco como para tratar de reflexionar sobre mis consumos. Yo no llegué al uso de las drogas porque estaba haciendo una investigación y me quedé ahí, sino que fue al revés, ¿no? Llegué a la investigación para tratar de entenderme. Mi historia familiar está marcada por el uso de drogas y el abuso de alcohol, ¿no? Y también he escrito sobre los efectos en la salud y en nuestra salud, que es en la sociedad y en la salud, por ejemplo, en temas ambientales, sin duda alguna. De eso es lo que habla el último artículo que les invito a leer. El libro lo pueden descargar gratis de la plataforma de ResearchGate y se llama Antropología, Violencia y Actores Sociales en América Latina. Y en mi artículo estoy discutiendo un poco la economía moral de la violencia, ¿no? Un poco como en los barrios, pues la gente que distribuye las drogas tiene que luchar contra el imaginario de que están dañando el barrio, ¿cierto? Pero también están involucrados en otras actividades. Y de eso hablo el texto, ¿no? Cómo las redes criminales también cooptan esas plazas, y uno que ya es consciente de eso, pues entonces mejor ya no va y compra allá, ¿no? La idea es entonces un mercado más especializado que viene de esos cultivos indoors, ¿no? Que lo que le están vendiendo a uno es: aquí no hay sangre, aquí no han matado a nadie por esto, y hasta cosas de buena energía, ¿no? Hoy que está tan de moda hablar de las buenas energías, pues evidentemente no es lo mismo un producto que viene siendo escondido y que está cargado de tanto dolor de la gente que ha sufrido por eso, algo que se cultiva con amor o con otra energía, y pues eso es importante también tenerlo ahí. Cuando insisto por el tema de la guerra contra la gente es porque no podemos perder de vista a las personas. Obviamente siempre hablamos del narco, del criminal, ¿cierto? Y lo que yo vi en mi trabajo de investigación incluso es que también hay cierto rechazo en algunos contextos al dealer, ¿no? Y contextos difíciles de comprender. Alguna vez caminaba con mi padre por el barrio en el periodo de la gobernabilidad 2, y mi papá decía: el barrio está como todo tranquilo, ya no hay marihuaneros por ahí, ¿no? Entonces son unas circunstancias también muy tenaces, porque se nos olvidan las personas. Claro, cuando mi papá, yo le dije: hey, viejo, es que yo también soy de esa gente, me dijo: hágalo ahí en la plancha, no se me parche por allá en esas esquinas, ¿no es cierto? Pues son unas circunstancias claves que se nos olvida que los consumidores o los usuarios también somos personas, que los jíbaros también son personas, ¿cierto? Que los cultivadores son personas, y que todos están, digamos, también condicionados por unas situaciones particulares, ¿no? Ahora fue difícil decir la palabra medicamento, ¿no? La medicina. Miller se le conoce como el doc, mi medicina. Ese tipo de cosas son importantes porque somos personas, ¿no? Entonces, en ese ejercicio de la experiencia de vida, me parece que es importante que promovamos el acceso legal al cannabis recreativo en unas condiciones como las que medianamente nos está brindando este mercado urbano alternativo a través de WhatsApp o las redes sociales. Y es que nosotros también estamos emancipándonos. Puede ser un poco paradójico para seguirlo discutiendo, porque también hay un acto de autoinfligir, pues nos estamos infligiendo nosotros mismos la violencia de alguna forma con el consumo, pero estar libre de esas redes de violencia criminal y de la persecución de los policías, por ejemplo, pues por lo menos brinda un consumo más tranquilo, y uno no va a estar sintiendo todo el tiempo que
pues que está cometiendo actos ilegales solo por ir a una plaza o comprar y arriesgarse también, obviamente, al tipo de producto que le están vendiendo a uno, la salud y pues los riesgos que uno corre. Es decir, yo que he estado en diferentes ciudades, pues tratando de llegar a esos espacios, son lugares peligrosos. Si uno no conoce a la gente, pues fácilmente puede salir apuñaleado. Yo creo que el ejercicio clave es, digamos, desde la perspectiva etnográfica, acercarnos a la humanidad de todos los actores que están involucrados en la producción, la distribución y el uso particularmente del cannabis. Y pues ojalá los escenarios de regularización, que también es un poco discutible regular, ya lo decía la compañera en términos de que se continúa en otro escenario prohibiendo, pero sería clave entonces que estos espacios no solamente involucren a los actores históricos, como se venía diciendo, sino que considere también estas circunstancias de los usuarios, porque creo que todavía está muy descuidado el tema de la salud, y no solamente los daños en la salud por el consumo, sino la salud mental de los espacios de distribución, ¿no? Es decir, si hacemos un poco la presión de los jíbaros, de los que venden o los que están distribuyendo de esta manera, porque entonces ya te lo llevan a tu casa y ellos se están arriesgando muchísimo más en otros contextos, porque bueno, van en su auto o en un taxi, pero llevan una cantidad mientras hacen la ruta, ¿no? Y el dealer dice, va en la ruta de las 2 de la tarde, entonces uno entiende que incluso eventualmente uno podría correr el riesgo de que la policía llegue justo en el momento en que uno está comprándole al tipo, pero no, ellos entran a la casa, se tejen otras relaciones y eso es como importante. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, agradecemos a nuestros ponentes. Ahora vamos a hacer una conversación donde entre los tres vamos a intentar tejer precisamente las presentaciones que acaban de realizarnos. Yo creo que por temas de tiempo no vamos a alcanzar a tener preguntas del público, pero vamos a ir viendo cómo va. Bueno, inicialmente quisiera contextualizar esta conversación recordando que el consumo de sustancias es un fenómeno que ha atravesado la historia de la humanidad en nuestra evolución, nuestra transformación histórica, incluso de fenómenos sociales, ¿cierto? Hablar de regulación, nos llevamos más de 80 años en el mundo pensándonos de que existen unos impactos y unos riesgos individuales y sociales. A raíz de eso nace como la idea de pensar que tenemos que formalizarlo, que el consumo debería disminuirse, pero sería muy importante pensarnos estas condiciones en cuanto al mercado y a la economía. Entonces les voy a decir como la primera pregunta, en esta quisiera que la contestara César, y es cómo los cambios de las condiciones sociales, políticos y económicas impactan el mercado de las sustancias psicoactivas. Vaya pregunta, ¿no es cierto? ¿Me la repites? ¿Cómo los cambios en las condiciones económicas, sociales y políticos impactan el mercado de las sustancias psicoactivas? Pues un poco lo que estaba tratando de ilustrar ahorita, sobre todo en el marco de la pandemia. Allí sí que vivimos unos cambios importantes, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Y vimos, por ejemplo, es una investigación pues de el Centro contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas, precisamente mostrando cómo en ese escenario no solamente aumenta el consumo, sino también la distribución y la producción, ¿no? Entonces ese punto es como clave, porque nadie estaba esperando un impacto tan profundo en el marco de la pandemia, que obviamente tuvo también implicaciones políticas, sociales y económicas. Sabemos que muchos hogares sacaron bandera roja porque no tenían condiciones para sobrevivir, ¿sí? Pero también vemos que la pandemia agudiza la crisis social del país, ¿no? Y eso también pone en entredicho las acciones del gobierno de turno, además de lo que traía detrás pues con todo el imaginario del partido en el que estaba y su posición frente a la paz. Pero yo creo que ahí tenemos un escenario para ver cómo el mercado se ve afectado precisamente por esas circunstancias, y ahora nos lo contaba Estefanía también, cómo en la actualidad
hay otras condiciones que están también impactando ese mercado al punto de que el precio está bajando principalmente para los campesinos. Yo quisiera también hablar desde la crisis cocalera que se viene dando en el país, y es que los toca a ustedes directamente, porque lo que está generando son dinámicas de desplazamiento. La gente se está yendo o está transitando hacia otras economías, los que pueden y los que no se están yendo, ¿no? Y están yéndose ¿a dónde? A las ciudades o a otras regiones donde puedan sobrevivir. En este punto podemos decir que, por ejemplo, en Nariño hace año y medio están sin compra, con precios muy bajos de la pasta base. Hace año y medio la gente vive con un mercado quebrado, ¿no? Y eso ya nos dice mucho sobre la gente, cómo sobrevive en este país. En otras regiones como Putumayo ya es de mucho más reciente, como en octubre, en agosto, octubre, en esa época ya se empieza a poner lento el mercado. Uno puede plantear que hay razones nacionales y otras razones territoriales. Unas tienen que ver con, por ejemplo, en Cauca, toda esta desestructuración que hace Petro cuando llega y saca gente del ejército, coroneles, capitanes, generales. Eso desestructura unas redes de tráfico específicas montadas en suroccidente del país. En otras regiones lo que se ve, por ejemplo en Putumayo, es que en Nariño, perdón, el conflicto armado ha impedido y ha generado incertidumbre en la compra por parte de los actores. Entonces, como han ido disputando ese territorio, entonces no es muy fácil para el comprador saber a quién llega a comprarle, por ejemplo. Entonces, eso viene operando así. En unas regiones ya se instaló un actor armado, entonces digamos que eso de una u otra forma permite fluir. Por supuesto, la clásica y la que maneja la 1DC, que yo concuerdo, que es la sobreproducción. Ustedes saben que entre 2018, 17, 18 y 19 los precios de la coca en el país venimos de una sobreestimulación del mercado, estaban en 3.500 hasta 4, llegaron a pagar por la pasta base. Entonces, claro, hubo una compra masiva con unos precios muy altos y eso también se está recogiendo, ¿no? Entonces, territorialmente hay unas razones, nacionalmente hay otras. Quienes digan que es solo una razón, pues no sabe, sí, no es. Y el que diga es esto y aquí como hipótesis que hay, cosas que se han visto en terreno que pueden ser útiles. Lo que se ve ahorita es que estamos en medio de una sustitución forzada, es decir, el mercado se recogió tanto que la gente es el momento ideal para que el gobierno nacional, si quiere hacer la transición hacia otras economías, lo haga. No ha pasado nada. La gente ha sufrido hambre desde hace año y medio y el Estado colombiano, y en particular ahorita desde Petro, pues no se ha movido para ejercer ningún cambio o aprovechar esta ola. Gracias. ¿Puedo a una reacción? Pues una reacción, no, pero no a ti, una interpelación, una reacción a la pregunta. Y es que las sustancias psicoactivas, como cualquier otro bien, son un mercado. Entonces, a veces hay choques que afectan a la demanda, como ya lo mencionabas tú, la pandemia aumentó el consumo. A veces hay choques que aumentan o que afectan la oferta, como la misma política de drogas que genera distorsiones en el mercado, que genera efecto globo. En el mercado de la cocaína hay que pensarlo como algo regional, cuando de alguna manera, entre comillas, han sido exitosas las políticas de erradicación, pues se ha movido la producción a otro lado. Eso pasó cuando la fumigación en Caquetá, en Putumayo, por primera vez apareció la coca en el Pacífico. Cuando en los 90 tenemos que recordar que Colombia no era el mayor productor de hoja de coca, era Perú y Bolivia. Cuando de alguna manera hubo un control allí, salió acá. Entonces, como cualquier otro bien, estas sustancias reaccionan a un mercado desde la demanda o desde la oferta, dependiendo de dónde vienen los choques. Y por eso, pues hay que pensarlo como un mercado que hay que regular, porque en el libre mercado se generan muchos problemas y unos efectos también indeseados. Muchas gracias. Esta conversación, mientras ustedes están hablando de las condiciones rurales y César nos está contando sobre las condiciones urbanas, evidencia que de alguna manera
para la comprensión del fenómeno y para poder gestionar, ¿sí?, el fenómeno a nivel de mercado, a nivel de economía, deberíamos precisamente comprender las distinciones geográficas, de población, las dinámicas incluso sociales y de seguridad que cada territorio ha tenido. Lo digo, ahorita lo podemos ampliar, pero pensando que incluso cuando estamos hablando de políticas públicas o asuntos normativos y estamos, no sé, en espacios académicos o en espacios políticos, pensémoslo en las ciudades, ¿cierto? Casi siempre estamos hablando desde un lugar de políticas y de normas para las ciudades, pero a veces precisamente esta intervención, yo creo que por eso fue como el aplauso de Estefanía, yo lo interpreto de esa forma, y es que recalcar que la ruralidad tiene unas condiciones diferentes, unas necesidades distintas y deberíamos pensarlo de forma situada. Entonces, ahí quisiera agregar una pregunta y es, yo vi que la presentación de ustedes dos frente a la ruralidad y frente a cómo está el fenómeno de la coca en el país, tiene datos, pero hay suficientes datos para poder tener un contexto amplio, para poder hacer una lectura integral sobre cómo está el país frente al fenómeno de las sustancias psicoactivas. Yo creo que con la coca, por supuesto, hay más datos que con la marihuana. Sin embargo, quizás tenemos datos cerrados. Hemos tenido una obsesión de calcular las hectáreas cultivadas, que claro, eso nos da información y hoy sabemos que tenemos 300.000 hectáreas, como bien lo decía Estefanía, eso no significa que estemos inundadas, pero hay 300.000 hectáreas. Pero no tenemos datos, por ejemplo, sistemáticos sobre las condiciones de vida de la población cultivadora. Los datos más o menos que se han encontrado, por ejemplo, muestran que el 50% de la población cultivadora vive bajo de la línea, en la pobreza multidimensional. Son otros datos que deberíamos estar mirando. Cuál es el impacto en las condiciones de vida, para qué utiliza la gente los ingresos cocaleros, digamos, deberíamos tener otro tipo de datos. Por ahora la obsesión ha sido en hectáreas cultivadas. Claro, eso es informativo para entender dónde está, si debería estar allí o no. Yo creo que hay que preguntarnos dónde queremos que esté la coca, pero no tenemos datos suficientes a nivel sistemático y agregado de las familias. Estamos en una incógnita total sobre el cannabis. Nadie sabe exactamente de cuántas hectáreas estamos hablando, de cuántos autocultivos estamos hablando, no sabemos el tamaño del mercado, no sabemos qué porcentaje de lo que se produce en Colombia es para consumo local y qué porcentaje se exporta para Brasil u otros lugares. Y para poder tener información y pensarse en un diseño del mercado, sí deberíamos estar informados. La caracterización sobre el consumo es un total subreporte, pues porque las encuestas de hogar se hacen con los papás al lado. ¿Ha consumido usted la última vez? O sea, realmente tenemos problemas de información. Entonces, creo que tenemos mejores datos e información para la economía cocalera que para la economía canábica, digámoslo así. Yo también quisiera, concuerdo con María Alejandra, y también quiero resaltar que el acto de saber y no saber es un acto de poder. Que no sepamos no es porque no hay suficiente sistematización, no hay porque no, es porque el poder no quiere que sepamos, ¿no? Hay actores que no quieren que sepamos. Y también tenemos que pensar el acto, los campesinos, digamos, qué tanto queremos compartir o qué tanto quieren compartir los campesinos, porque también eso es un acto de poder, ¿no? Pues un acto soberano. Entonces, cuando uno analiza las estadísticas y por supuesto cuando uno sabe cómo se maneja el mercado de la cocaína, está hablando como de medir un fantasma. Y ese fantasma es un escenario de disputa enorme y como nos dices tú, a nosotros nos enseñaron a hablar de hectáreas, 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 pero nadie calcula el valor de las economías. Y eso es lo que están haciendo ahora los campesinos y campesinas, porque si Petro dice que va a sustituir la economía, pues me tienes que sustituir la economía, porque nos dicen, si esta economía al año es de 9 billones y tú me vas a proponer un programa de PENIS que tiene 6 billones en 4 años, pues no es comparable. Ahora, si lo comparas con los 50 billones en términos de transformación territorial, eso podría ser, pero con proyecciones, con dinámicas, con escenarios financieros que requieren información. Entonces, claro, es un escenario de disputa porque es el que dice quién gana y quién pierde en este país, ¿no? Esa es la estadística que se está buscando y esa es la estadística que está en disputa. Ahora, quienes han logrado de una u otra forma romper eso
son los cultivadores del norte del Cauca. Y eso es una invitación para aquí, por ejemplo, un movimiento canábico debería saber exactamente cuánta autocultivo hay aquí, por ejemplo, ¿no? Y eso lo saben los cultivadores en el Cauca, saben cuánta marihuana hay sembrada, quiénes tienen, en dónde están, dónde hay que subir y cuándo hay que disminuir. Y están manejando el mercado así, y son los únicos en este momento que pueden poner precio a su producto, algo que no han logrado los campesinos colombianos con ningún producto, y menos con la pasta base, ¿no? Entonces es un poco eso, la estadística y el poder. Bueno, no, comparto lo que dice María Alejandra, pues qué datos puede existir sobre esto, no los conozco, no los tengo. Insisto más como desde esas experiencias de vida. Es importante contar, por ejemplo, que en el caso de la ciudad hay todo el mundo lo sabe, una mega plaza en todo un barrio, y una afectación allí afecta a toda la ciudad, en el marco de esos mercados tradicionales, ¿no? ¿Cuántas plazas pueden haber en la ciudad? No lo sabemos, ¿no? Pero en este artículo tengo un testimonio en donde una investigadora me dice, es que ya venden en todas partes, por todos lados, todo el mundo vende, entonces yo ya no tengo tanto y no me preocupo, porque igual me tocaría uno puede caminar por la séptima en Bogotá y uno ve a los jíbaros voceando, que tienen hierba para vender, ¿no? Porque todo el mundo está vendiendo, entonces creo que ese es un escenario difícil de matematizar de alguna forma. Digamos que incluso el hecho de que podamos estar en estos momentos hablando de cultivos de coca, me parece que es un ejercicio en el que estamos resaltando también una alternativa a la discusión actual en el país, ¿cierto? Estamos en estos momentos hablando de regulación de cannabis, que me parece muy importante, también ha sido una lucha de los movimientos, de los colectivos canábicos, de las comunidades, pero se nos ha olvidado hablar del fenómeno de la coca. Colombia, el mayor impacto que tenemos de nuestro conflicto armado, de nuestra apropiación de territorios, de los hechos de violencia y de guerra, son a raíz precisamente del cultivo de la coca, y a veces queremos mirar para otro lado. De hecho, María Alejandra nombraba ahorita un indicador que está dentro del análisis de situación en salud en Colombia, y es relacionar directamente la pobreza y la pobreza extrema en municipios rurales, directamente relacionados donde se encuentran los mayores cultivos de coca del país. Entonces, donde hay ausencia del Estado, hay mayores cultivos de coca, y eso tenemos que evidenciarlo, porque quiere decir que entonces son personas o municipios, lugares donde no cuentan ni siquiera con servicios básicos de vida, y entonces estamos hablando incluso ya de vulneración de derechos frente a un lugar donde no queremos mirar. Ahora quisiera que me contaran si en estos momentos las políticas públicas, que las consideramos como estrategias estatales que pretenden responder a una necesidad de la población, de alguna comunidad que la manifiesta, en este momento están atendiendo las distintas condiciones que se presentan en torno al mercado, al acceso y al consumo. Normalmente hablamos, cuando estamos hablando de mercado, cuando nos pensamos la situación de Colombia, hablamos como de narcotráfico, hablamos de exportación, entonces somos el país que más saca clorhidrato de cocaína al mundo, pero y las otras economías al interior, el microtráfico, los microtráficos urbanos, los tráficos rurales, ¿las políticas públicas acogen estos distintos fenómenos del mercado? A ver, es una pregunta grande y hay que hacerla como por compartimientos. Yo creo que hay unas preguntas, unas políticas nacionales y unas políticas locales y regionales. Yo veo aquí pues un gran liderazgo en temas de salud y en temas de consumo, liderazgo que debo decir a nivel nacional, hoy no es claro cuál es la política de salud frente a sustancias psicoactivas. Son apenas allí enunciados. En el Plan Nacional de Desarrollo quedó reducción de daños, pero pues yo no sé eso qué, digamos, como en la carpintería. Yo veo unas iniciativas mucho más poderosas a nivel local, desde el sector público, pero también de las organizaciones de la sociedad civil, trabajando al tema de manera concreta, de testeo de sustancias, etcétera, a nivel local que a nivel nacional.
Luego, yo creo que la política de drogas tiene muchos compartimientos. Uno es el tema de cannabis, como ya mencioné. Por ahora, la única discusión que hay concreta es la reforma del artículo 49 de la Constitución, pero no se ha empezado a discutir el detalle de qué implicaría un mercado regulado, y eso fue, digamos, como los enunciados de lo que deberíamos estar discutiendo, porque lo importante es el detalle. Si nos queda un mercado hiperregulado versus uno completamente laxo, versus uno que, como dice Estefanía, pues estamos hablando también de disputas de poder y quién se va a beneficiar de ese mercado regulado. Entonces, ese detalle a nivel nacional todavía no hemos llegado allí, estamos solamente en el tema de reforma del artículo 49. Luego yo creo que estamos todavía muy tímidos en el tema de la política frente a la cocaína. Hay unos avances y yo creo que por primera vez en este gobierno fue muy clara la idea de dejar de perseguir al pequeño cultivador. Yo creo que eso es un avance, digamos, es la primera vez que de verdad es de manera explícita, pero luego nos quedamos en la lógica de las incautaciones, que eso no es ninguna novedad, eso siempre ha sido. Y luego nos quedamos en el enunciado de la gradualidad, que lo mencioné yo y también lo mencionó Estefanía, que me parece interesante, y es una transformación territorial basada en una gradualidad. Es decir, antes, para que la gente accediera, digamos, a los beneficios limitados del PENIS, tenía que erradicar para poder entrar. Y ahora se ha anunciado que va a ser gradual, y las comunidades campesinas también así lo han propuesto. Sin embargo, esa gradualidad, otra vez el diablo está en los detalles. ¿Qué significa esa gradualidad? ¿Qué implica? ¿Cuándo erradicarían? Y lo que ya decía Estefanía, en el país tenemos que preguntarnos de verdad qué sector productivo podría absorber a las familias cocaleras. Hay quienes estiman que el PIB de la coca es como el 2% del PIB o el 4%, entre el 2 y el 4%. No se han puesto de acuerdo porque eso calcularlo es muy difícil. En cualquier caso, si es el 2%, es 2 veces la economía cafetera. ¿Qué sector podría realmente absorber a una economía cocalera que además dinamiza toda una región? Porque no es solamente el que cultiva, el de la tienda, el de la peluquería, todo el mundo está conectado. Entonces, digamos, como en política de drogas todavía estamos lejos de esa discusión, preguntarnos qué tipo de sector productivo podría absorber, yo veo muy pocas posibilidades. Y en eso todavía no hemos avanzado. Digamos, los anuncios que yo mostré ahí de política nacional son hasta ahora anuncios, pero todavía no hemos definido de manera concreta la política de drogas de este gobierno. Sí, no. En términos de política de regulación de coca y cocaína, hay dos escenarios, hay los 3 escenarios campesinos que se plantean en el orden de la violencia y de la transformación del escenario de los actores y el ejercicio de la violencia, actores legales e ilegales, y eso ha tenido un avance en términos de la suspensión de la aspersión, no tanto las erradicaciones que siguen dándose, pero sí ha habido un avance ahí, ¿no? Aunque no se ha decretado la cancelación de la aspersión, en 4 años puede llegar el nuevo presidente y echar para atrás y asperjar. Entonces ahí no ha sido claro. Pero el siguiente escenario es el de los actores armados y las regulaciones armadas. Y en eso actúan pues los actores que todos conocemos. Ahorita hay un enorme conflicto en el país y todavía no se instalan mesas, todavía eso está muy empantanado. Entonces ahí es donde se cruza la paz total con la política de drogas y todavía no es claro. El otro escenario es en el orden de el desarrollo y la transformación territorial, pero tú no puedes decirle al campesino otra vez, como lo han dicho hace 20 años, que el tema es desarrollo rural. No, tú tienes que decir exactamente en qué términos es ese desarrollo rural. No, entonces, claro, cuando Petro se lanza a decir es una política holística que ahora va a tener en cuenta el desarrollo rural, no, eso lo han dicho todos. El problema y el escenario de disputa es qué significa el desarrollo y en qué términos se hace ese desarrollo. El PENIS tiene 600 mil millones de pesos para investigación. Era el que debería estar haciendo esas líneas bases y esos análisis y diagnósticos territoriales para identificar precisamente cómo se va, si quieren hacer esa transición,
cómo se va a absorber esas transiciones, porque eso es como quitarle el corazón a las economías regionales. Ahorita en Nariño están quebrados todas las economías regionales, hasta las legales, porque resulta que la producción de panela alimenta a las parcelas cocaleras y ya no tienen quien le compre la panela a la gente. ¿Qué está pasando con los molinos? Están quebrados. El precio de la panela está por el suelo, ¿no? Entonces hay una serie de interacciones entre lo legal y lo ilegal que no han sido estudiadas, pero todos creemos que sacando la economía cocalera, pues eso se va a resolver. Y por eso los campesinos dicen, sustitución igual hambre. Entonces, ¿cómo el gobierno va a romper eso? Hasta ahora no ha salido. Y el tercer orden es el orden de la regulación, porque pues en ese orden hay que jugar y en ese orden hay que seguir transitando, porque pues pueden estar regulando y los campesinos no están organizados para poder enfrentar eso, como pues de una u otra forma podría haber ocurrido con el cannabis si no están organizados los canábicos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? La guerra les quitó la voz política, no tienen manera de organizarse, por fin empiezan a organizarse, pero el asunto de la participación no son talleres, no es llevarlos otra vez a sobrediagnosticar 8 meses, un año, de qué ocurre en los territorios, no, que la carretera, eso lo dicen los PEDETs, eso lo han dicho los campesinos sobre diagnóstico, todos tienen los mapas de donde debe ser, el gobierno tiene eso, ¿por qué otra vez gastar dinero en hacer esos diagnósticos? ¿Y por qué no hay una política pública hoy, 8 o 9 meses después de la llegada de Petro, y toca esperar por lo menos un mes más para saber qué hay? Entonces digamos que, claro, son políticas en dimensiones diferentes, por eso el orden de lo organizativo es fundamental, porque en todos esos escenarios hay disputas e intereses. Bueno, en ese sentido, el término de las políticas, sigo haciendo un llamado de atención al tema de las personas. Cuando en el 2010 publiqué Fumando Mañas, ahorita hablaba con Kenny, tuve un acercamiento en aquella época a la Secretaría de Seguridad. Creo que un punto clave de la alcaldía que actualmente tiene la ciudad es que se logró sacar el tema de la Secretaría de Seguridad. Hoy tenemos una Secretaría de No Violencia que, entre otras, es la encargada de la difusión de los informes, del informe final de la Comisión de la Verdad, pero en aquella época, en el 2010, a mis requerimientos o lo que yo he encontrado en mi investigación en la Secretaría me decían, mire, olvídese, yo no le puedo poner un psicólogo o una trabajadora social en la patrulla. Cuando vamos a una casa a tumbar la puerta, a sacar el material y a llevarnos a estos delincuentes. Y yo lo que estaba mostrando es, sí, está bien, pero cuando se los llevan ahí quedan unos niños, unas niñas, y al otro día llega el jíbaro y le dice, bueno, le toca seguir vendiendo a usted, ¿cierto? En este último artículo, precisamente lo que estoy mirando son esas regulaciones que hay entre víctimas y victimarios, ¿no? Cómo hay unos favores obligados que la gente tiene que hacerle tanto a la policía como a los criminales. Entonces, estas políticas públicas están descuidando ese asunto humano, sociológico, ¿cierto? Digamos, ver las personas que están allí padeciendo. Aún hoy, bueno, podríamos pensar que habrían esperanzas con otros enfoques, pero más o menos como en el 2012, 2013, que tuve un acercamiento a la plaza del barrio Antioquia con una investigación, ellos me decían, no, mire, no hagamos nada porque yo sé sus buenas intenciones, pero esos datos los coge la fiscalía y en 8 días están acá, a donde usted ha dicho que están o donde usted está encontrándose con la gente. Entonces creo que es un punto positivo que hoy en día pensemos el tema de la violencia, del abuso de las drogas en un marco de cultura ciudadana o de convivencia, ¿no? Porque precisamente allí es donde está también la implicación moral, de lo que representa para muchas personas que en mi barrio o enseguida en mi casa vendan droga, o que la vecina con lo que vende pues hizo que se me perdiera el muchacho, y ese tipo de cosas, ¿no? Y un elemento muy importante es que nos estamos quedando solamente en el tema de la regulación o lo que tiene que ver con las sustancias psicoactivas, y allí es importante comprender lo que implica el proyecto de la paz total. Ya lo había dicho en su libro La paz imperfecta, antes de ser director o presidente de la Comisión de la Verdad, el padre de Rus, es que no hacemos nada si solamente
logramos procesos donde se desarman supuestamente aquellos actores politizados o ideologizados. Si aquellas economías ilegales continúan, y por eso es que se ve tan mal para muchos que allí estemos hablando con narcos o con pillos, pero es que esa es la gente que no permite que esto tenga otro tinte, esas economías ilegales. Y en el barrio no solamente el problema es con que vendan drogas, sino que es que las niñas las van a hacer prostitutas, tienen que entrar al mercado también de las prepago, y a los niños les toca hacer carritos, les toca hacer favores. Entonces hay desplazamiento urbano y nuevamente son experiencias de vida. Mis primas se tienen que cambiar de barrio porque ya le están diciendo que ponga el peladito a vender, ¿cierto? O ¿qué va a hacer con ese chino? ¿Sí? Mándelo acá a trabajar. Y a veces no es una sugerencia, ¿no? Entonces esos elementos son como importantes. Estas políticas siguen pensando en el objeto, en la sustancia que se está intercambiando bajo unas condiciones que tienen que mejorar, pero perdemos de vista los sujetos. César, quisiera continuar en esa línea porque cuando nos encontramos en mesas de trabajo, conversaciones académicas, se siente mucho temor de las personas para hablar sobre los venteros de las plazas, precisamente los llamados campaneros o los carritos, cómo poder incluir a esas personas dentro de las discusiones de la gestión de la política pública y de los asuntos normativos. Sí, no, insisto que el tema es moral. Me acuerdo de una frase pues del Nobel egipcio Mahfouz: hijos del barrio, es que los jíbaros son mis primos o son mis vecinos. Como en muchos contextos rurales, el que está extorsionando era un amigo mío, nos conocimos en la escuela o es de la vereda, ¿cierto? No es solamente que yo tenga que responder una encuesta si soy adolescente delante de mis padres, entonces no les diga que hace 8 días me metí una buena farra, no. Es que también hay unas condiciones que nos ponen contra la pared, porque establecemos unas relaciones de intercambio en nuestras comunidades, y como tú lo decías, todo el mundo tiene que ver con eso, ¿cierto? El panadero, el peluquero, porque está circulando un dinero. Gracias a eso, en algunos contextos, no perdamos de vista precisamente que en muchos lugares ya eso no es un negocio, es decir, si la gente está autocultivando, y si la gente está accediendo a un producto más especializado, ¿sí? O por lo menos que no está rodeado de ese halo de violencia, esos lugares tradicionales también de qué están viviendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, el lugar en donde yo hice mi investigación, y con eso cierro mi artículo, ya no vendemos perico, aquí ya no vendemos perico, y es una liberación para ellos, pero finalmente, ¿por qué tuvieron que hacerlo? Porque al frente de la casa montaron una iglesia. Entonces, lo que no pudo la policía, y ni siquiera los pillos, porque digamos en esta casa están a punto de perder la casa porque hace muchos años no pagan el impuesto predial, pero los pillos que ponen allí la distribución no le dice, vea, meto para que pague el impuesto predial y esté tranquila, no, eso tampoco lo hace. Más fácil fue el cura diciéndole te vas a condenar por estar haciendo eso, que ella logró parar la venta, ¿no? Entonces sigue importando allí un asunto nuevamente humano, ¿cierto? Es el tema de la moralidad, cómo yo voy organizando mi buen vivir con los demás, ¿no? Ese tipo de cosas son como importantes. No, yo quería mencionar que en la opinión pública, en quienes están, digamos, escandalizados por posibles regulaciones, ya hay como un discurso que el campesino cultivador estaba cultivando por unas vulnerabilidades y por unas inequidades, pero todavía en el imaginario público, el distribuidor, el de la mitad, el dealer de confianza, a ese sí hay que caerle el peso de la ley. Y yo creo que también falta mucha pedagogía de dónde vienen esos, digamos, ese pedazo de la cadena, de qué barrios, por qué llegaron a esa situación, y como que las vulnerabilidades campesinas ya están muy tramitadas en la sociedad, pero no las urbanas, que es el mismo, para ponerlo en los términos, el eslabón débil de la cadena. Ese tampoco es el millonario. A mí, yo creo que una experiencia que como sociedad colombiana, aunque los contextos son muy distintos, lo mencioné rápidamente, deberíamos estudiar, es al menos en el papel cómo quedó la regulación del cannabis en Nueva York, y es dándole prioridad a las personas que hubieran tenido problemas con la ley en cannabis, en los barrios Bronx, etcétera,
tradicionalmente, digamos, vulnerables. Y se dieron la pela porque el que tuviera licencia tenía que haber ya tenido una experiencia en el mercado y una experiencia, digamos, de encarcelación incluso. Y esas son de las cosas que deberíamos empezar a hablar acá, y es cómo incluir a ese mercado ilegal que por distintas razones estuvo allí. Pero creo que en el imaginario y en la narrativa de la sociedad, una cosa es el que cultiva y otra muy distinta es el distribuidor, así sea un pequeño distribuidor, y ahí sí hay todavía una estigmatización que es impensable aún en muchos círculos, que esa es la persona que va a tener acceso a esas licencias. Yo creo que ahí hay mucha discusión para dar. Listo, muchas gracias. Ya para cerrar, quisiera preguntarles por las narrativas sobre el tema de las sustancias psicoactivas. A ver, a veces uno escucha que cuando se habla de mercado, las personas tienen una carga valorativa muy alta, porque es como si de alguna forma se avalara el consumo que implica daños para una persona o para la sociedad. En este caso, quisiera que ustedes me contaran qué procesos creen que son necesarios para desestigmatizar el tema del mercado y de la economía de las sustancias psicoactivas en Colombia. Pues una primera idea muy concreta, yo creo que necesitamos mucha pedagogía para entender que no todos los consumos son problemáticos, y yo creo que eso sí es muy importante diferenciarlo en la narrativa social. Sí que hay consumos problemáticos, por supuesto, pero hay otros que no son problemáticos, y yo creo que eso es parte de la pedagogía que tenemos que dar. Parte de la pedagogía de un futuro mercado regulado es que queremos reducir los riesgos, y eso implica conocer los componentes de las sustancias para que los consumidores asuman también esos riesgos. Entonces yo creo que hay mucha pedagogía en ese sentido, y es que entender la composición de las sustancias no es promover necesariamente el consumo, es identificar los riesgos, que hay que tener unas estrategias para el consumo problemático y que no todo el consumo es problemático. Y yo creo que esa pedagogía a nivel social todavía nos falta mucho. Quienes están en estos temas, pues suena a disco rayado, pero se sale uno de este círculo y esa diferenciación todavía no es clara, y eso hace que no avancemos en otros temas. Yo creo que hay varios públicos sobre los cuales hay que construir conciencia, y uno es este, me parece fundamental, el urbano, sobre todo el privilegiado, ¿no? Que es muy conservador, y ese se los dejo a ustedes, porque a mí me parece eso de que seguir educando a la gente que ha podido ir a la universidad, que ha podido ir a la escuela, que tiene trabajo, pero que todavía no puede ver un consumidor, me parece ridículo con toda la cantidad de información que pueden tener y acceder, ¿no? Entonces, bueno, pero por el otro lado creo que sí hay que construir una conciencia, y que eso es lo que se ha hecho desde los campesinos, desestigmatizadora. ¿Por qué? Porque el narcotráfico, entre comillas, construyó un discurso, una ficción, de que habían unos buenos, había unos malos, y nosotros los campesinos somos unas personas malas que envenenamos al imperio, ¿no? Y entonces siempre hay un estigma muy fuerte dentro de lo rural y dentro del consumo, ¿no? Ellos también son muy críticos del consumo y dicen, no, no se puede, y de ahí esta idea y estas formas de control social de la guerrilla sobre los consumidores y todo este escenario, ¿no? Entonces ahí en lo rural, en lo urbano, en donde no tienen el internet, donde no han ido a universidades, donde no tienen todos estos privilegios, pues es donde hay que hacer todo un trabajo de sistematización propia, ¿no? Ustedes no son los malos, ustedes no envenenan a nadie, y esto es un negocio. Y ha funcionado muy bien hacer las cuentas, nos hemos sentado a hacer las cuentas, y entonces cuando los campesinos se sientan y ven, o sea, a mí me pagan 2 millones, pero de ellos, del cristalizadero les pagan $5.000, o sea, 20 millones, de 2 millones a 20 millones, y en Estados Unidos cuesta eso, y empiezan a hacer cuentas y sumas, y dicen, diablos, nos están explotando. Y para nosotros de pronto en la academia esas cuentas son normales, pero en la vida cotidiana de la gente no, porque la gente vive al día, y todo lo que ganan terminan pagando al de los químicos, al de los insumos, al de la gasolina, todo, y al final es cuando se dan cuenta de sumando, restando lo que les queda, pero no hay eso. Entonces esa construcción de esa conciencia de que los campesinos no son unos trabajadores agrícolas, y para mí los campesinos deberían tener una federación colombiana cocalera y deberían estar agremiados,
y deberían estar organizados exigiéndole al mercado mundial lo que merece el campesino cocalero en el país. Sí, ahora María Alejandra mencionaba algo cuando veníamos y era la deformación, ¿no? Creo que necesitamos nuevas narrativas pedagógicas que deformen los estereotipos, porque creo que no es el narco el que construyó esa narrativa, sino el medio, los medios. Uno de los muchos hallazgos de la Comisión de la Verdad precisamente es que los medios en Colombia no han reconocido su papel en la potenciación de la violencia, ¿no? Todo lo que hemos estado viendo en las últimas semanas del beneplácito de los medios nacionales más importantes con el paramilitarismo, cómo ayudaron a la construcción de una justificación política. Y ya les contaba ahorita en ese artículo de Carlos Patiño cómo precisamente las narconovelas generaron empatía entre los televidentes y los pillos, no necesariamente entre los televidentes y las víctimas. Por eso tenemos tantos problemas con 9 millones de víctimas que hay en el país, que todo el tiempo son revictimizadas. Estas narrativas son muy importantes de reelaborarlas, y yo creo que hay un trabajo muy fuerte que había que hacer con los medios, ¿no? Recuerdo mucho, ahora que hablábamos con Kenny sobre el policonsumo, hay una emisora muy famosa acá en la ciudad cuyo nombre no voy a mencionar para evitar problemas, pero recuerdo muy bien dos escenarios importantes cuando comenzaron con su famoso programa de música y saludos, ¿no? En primer lugar eran el primer beeper que había en la ciudad, porque entonces se mandaban mensajes, dígale a Juancho que ya está la mercancía en tal lugar, y no en vano, pues esta emisora fue allanada en 2 ocasiones por el ejército de Colombia cuando estaban persiguiendo a Pablo Escobar, ¿no? Y el segundo anécdota es que precisamente les conté que mis consumos eran con mis familiares, con mis tíos, ¿no? Y yo recuerdo que en esa emisora invitaban a fiestas, le llamaban, hoy hay fiesta de amarillitos y blanquitos en Castilla, y era una lógica que los usuarios sabíamos, estaban de moda la competencia al brandy Domecq, la fábrica de licores de Antioquia sacó su propio brandy que se llamaba Brandy Don Juan, y la emisora hacía unas promociones del consumo del licor, pero allí estaban también los blanquitos, entonces la gente desde esa época ya había consumo de licor con cocaína, y le contaba ahorita a Estefanía en esa época cuando era estudiante de la Universidad de Antioquia, que me sorprendía mucho tener esa experiencia, y escuchaba algo en la emisora de la Universidad de Antioquia, la emisora cultural, que me sorprendió mucho y que yo no lo olvido, claro, porque eran también mis primeros años de consumo. Yo abusé también de la cocaína y por fortuna pues pude superarla, y había un comercial sonoro en la emisora, por supuesto, en donde intentando representar lo que pasaba en tu corazón cuando había consumo de alcohol y cocaína al mismo tiempo, entonces simulaban un carro que arrancaba con todas sus revoluciones y se frenaba y arrancaba y se frenaba, sí, como ese así estaba tu corazón de estar metiendo perico y brandy, pero a estas cosas llegamos por las narrativas, ¿no? Y bueno, obviamente no son solamente narrativas de los medios, allí también tenemos una gran responsabilidad en los hogares, en las familias, ¿cierto? Por estos imaginarios que se están haciendo. Yo tengo en mi imaginario una persona que yo conocí en mi adolescencia y que yo la veía que todo el tiempo fumaba y leía, y eso me parecía atractivo, ¿no? Y recuerdo, y en mi primer libro, yo veía a mis tíos fumar y me parecía que era tan bacano, o sea, era tan chévere su actitud, cómo cogían el cigarro y ese tipo de cosas. Creo que allí también nos hizo falta como poder entender esas puestas en escena, y que a veces esos no son los mejores ejemplos, o aún siéndolos, porque puede ser mi papá o mi hermano o mi tío, pues el escenario de la reflexión, ¿no? Pues pensemos esto, veamos si esto sí es o no problemático, ¿no? Por ejemplo, yo creo que mi consumo no es problemático, pero un día cuando el dealer me deja un paquetico con unas figuritas de cómics y pasa mi hijo y lo ve, papá, ¿qué es esto? Esos muñequitos yo los he visto en Netflix. Oh my God, ahora qué digo yo, bueno, no, unos confites que tengo allí, pero no los puedes comer todavía porque son bastante fuertes, pican además. Pero uno está enfrentado como a esas circunstancias, entonces claro, hay que estar en un escenario, en términos sociológicos, de reflexividad absoluta, de repensarnos esto que estamos diciendo y haciendo, ¿no? Porque precisamente el poder de estas narrativas es que nosotros las repetimos, ¿sí? Nosotros nos apropiamos de esos pensamientos y esas ideas o esas actitudes y las repetimos, ¿no? Y eso es lo que está pasando
con las narconovelas, y lo han denunciado en otros países, ¿sí? Como en Panamá, por ejemplo, una presidenta como Moscoso, que era socióloga, dijo, no, a mí no me pasen esas novelas de Colombia acá porque yo no quiero ver panameñitos queriendo ser Pablo Escobar, y eso es real. Agradezco la conversación, María Alejandra, Estefanía, César, los agradezco a todos ustedes por participar. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestros ponentes. Para que con...